consume con agua fría, pues lo único que va a hacer es proporcionarnos vitamina C. Pero cuando se consume calientico, más caliente que frío, pues va a ayudar a combatir estas células cancerosas que se pueden estar gestando en cualquier parte de nuestro cuerpo. Y acuérdense, no hay que añadirle absolutamente nada de azúcar. Este estudio se hizo en la Universidad de Maryland, que es la medicina natural, y nos dice que es 1000 veces más efectiva que la de los químicos. También comer y beber a menudo pueden aumentar las posibilidades de cáncer de estómago. Muchas veces hemos dicho que lo ideal es que consumamos solamente 2 comidas al día, es más que suficiente. Pero cuando estamos consumiendo comida, hay personas que dicen que porcionadas, que comen muy poquito, pero muy seguido. No se debería, no se debería, porque esto causa retrasos en la digestión, causa fermentos, causa inflamaciones en nuestro intestino, en nuestro estómago, que a largo plazo pues van a producir cáncer. No se debería consumir ya pollo. Esta industria también deja muchos millones de dólares al año, pero en la manera como los tratan, cómo los encierran, cómo les están aplicando antibióticos, hormonas de crecimiento y una cantidad de medicamentos, pues para que no se enfermen por estar allí encerrados y hacinados, es una carne que también va a trastornar nuestras células. Entonces tampoco deberíamos consumir pollito, muy rico y todo, pero no es lo más conveniente. Si lo empezamos a dejar o tal vez consumir una poca porción, pues nos estamos haciendo un favor muy grande. Tampoco deberíamos consumir leche, la industria láctea. Volvemos nuevamente a ella. Ya no tomemos más leche, ya no, ni los niños ni los adultos. Los niños, los bebés, la leche materna. Y de resto, pues empezar a introducir bebidas naturales a los niños y a los adultos también con más veras. También es importante no comer 3 horas antes de irte a la cama. Bueno, algunos médicos dicen 3 horas, otros dicen 4 horas. Lo ideal es que nos vayamos a la camita con nuestro estómago vacío para que el estómago también descanse, porque nosotros nos vamos a dormir, pensamos que vamos a descansar muy rico, pero si comemos y a la media hora o a los 20 minutos, incluso a la hora nos vamos a acostar, pues nuestro estómago sigue y sigue trabajando, hace trabajar el corazón, hace trabajar los riñones, hace trabajar todo el cuerpo. Por eso tantas veces nos levantamos, nos despertamos y estamos ya completamente cansados. Tampoco deberíamos consumir grasa de tipo animal. Grasas, no. Sí, la grasa es muy rica porque los alimentos quedan supremamente deliciosos cuando están grasositos. Pero para eso existen los aceites vegetales de linaza, el aceite de ajonjolí, aceite de aguacate, aceite de oliva, aceite de pepita de uva. Ah, que son cada costositos, que no sé qué, pero es que sale más costosito enfermarnos. Nadie queremos enfermarnos ni que nuestra familia se enferme. Pues entonces invirtamos. Eso es invertir en salud y nos va a quedar muy rico, muy sabrosa nuestras comidas. Dormir menos de 8 horas al día interrumpe la función cerebral. Recordemos que durante la noche se están gestando muchas funciones, se están elaborando muchas hormonas, se está recuperando todo nuestro cuerpo, pero también se está recuperando nuestra mente, se está fijando la memoria, se está fijando pues el aprendizaje. Entonces tenemos que acostarnos temprano, damas y caballeros. A las 9 deberíamos ya estar en coma profundo. Bueno, los lunes y los miércoles se hace la excepción porque estamos orando, estamos entrando en vigilia. Pero el resto de días, a no ser que estemos orando, a no ser que estemos en vigilia, una vigilia programada, pues es importante que nos acostemos porque recordemos que a las 9 se está creando, formando la hormona de crecimiento que nos ayuda a recuperar nuestras células y nuestros tejidos. Tenemos que dejar definitivamente los aparatos electrónicos, el celular, el iPad, el computador, el portátil, el televisor fuera de nuestra alcoba. Nosotros lo estamos haciendo. Y créanos que dormimos muy bien. Otras noches, cuando tenemos el celular o la tablet allí cerca y la colocamos en la mesita de noche, porque pues ya nos acostamos con sueño y quién se quiere parar a sacar la tablet o el aparato fuera de la habitación,
esto se interrumpe muchísimo el sueño, porque de todas maneras, así estén apagados, estos, estos elementos, de todas maneras, tienen ondas que van a afectar nuestro cerebro y van a afectar nuestro buen descanso. Estos son solamente unos tips que tenemos que, con la ayuda del Señor, lograrlos, unos hábitos que tenemos que establecer en nuestra vida. Los que obedecen las leyes de la salud dedicarán tiempo y reflexión a las necesidades del cuerpo y a las leyes, no solamente en general, sino especialmente a las leyes de la digestión, porque es que es allí en el alimento donde está la vida, donde está la salud. Los que dedican tiempo y cuidado a lo que consumen, a sus hábitos, pues van a ser recompensados con claridad de pensamiento y fuerza mental. De esta manera, todo lo que estudiamos en la Biblia, todos los temas, toda la instrucción va a ser captados mucho mejor por nuestra mente que cuando tenemos pesadez, tenemos dolor, tenemos malestar, estamos llenos, estamos inflamados, pues no va a haber una buena recepción de la palabra del Señor. Por otro lado, es posible que uno eche a perder su experiencia cristiana abusando del pobre estómago. Las cosas que estorban la digestión ejercen una influencia embotadora sobre los sentimientos más delicados y el corazón. A veces nos sentimos angustiados, deprimidos, no queremos nada, estamos estresados y muchas veces no de la situación o los problemas, sino lo que estamos introduciendo. Bueno, parece que Parece se ser, fue. sí. Parece ser que nuestra hermana Janet perdió internet o comunicación. Vamos a esperar un momentico mientras que la recuperan. Creería. Bueno, parece Ay, que ya se restableció la ya, conexión. ya, No ya. sé, está por esta zona, hay alguna complicación. Bueno, decíamos que todo hábito que perjudique nuestro cuerpo, que perjudique nuestra salud, va a afectar también la mente y por eso el enemigo se ha empeñado en trastornar los alimentos, la comida, lo que ingerimos. Entonces hemos de prestar atención, especial atención a lo que nosotros vamos a introducir en nuestra boca. Pensémoslo dos veces. ¿Y será que esta Coca-Cola o esta gaseosa o este yogur o este kumis me va a hacer bien a mi salud o por el contrario me va a enfermar? Ah, pues seguramente va a complacer mi apetito, mi gusto, pero sobre eso razonemos si realmente me va a permitir que haya una conexión más estrecha con el cielo. Entonces, absolutamente todo, miremos y pidámosle al Señor que nos dé la capacidad de decir no. Así me guste, así me esté muriendo por comerlo, por consumirlo, decirle al Señor, porque es algo bastante fuerte. Es una adicción a la comida que tenemos que calcular y vencer con la ayuda del Señor. Entonces, ojalá no se nos olviden estos pequeños pasos y nuestra salud va a mejorar un 100% con la ayuda de Dios, que es el médico de los médicos, y nos ha dejado estas instrucciones muy claras que hemos de seguir para, con un cuerpo sano, una mente sana, poder alabar adecuadamente al Señor. Un abrazo, que el Señor nos bendiga. Ahora sí vamos al tema principal. Este también es un tema principal, claro que sí. ¿Cómo es? Buenas noches para todos. El Señor nos dé su bendición. Me alegra que podamos reunirnos, gracias al Señor, para estudiar y meditar en su palabra. Muy bien. Entonces, en esta noche vamos a hacer un recuento de lo que padecieron algunos de los mártires en aquella época, cuando nuestro Señor Jesucristo había ascendido al cielo. Los discípulos prácticamente estaban sufriendo la persecución a causa de la nueva religión que se había establecido, el cristianismo, y la mayoría de los apóstoles empezaron a ser perseguidos. Se dice que esta persecución comenzó con Nerón, ¿sí? En el tiempo del apóstol Pablo.
ahí comenzó la persecución. ¿Qué fue lo que empezó a ocurrir en aquella época cuando comenzó esta persecución, digamos, en del año 30 o después de Cristo, o empezando de Cristo, hasta el año 100, más o menos? Pues que muchos de los discípulos que habían aceptado el Evangelio y empezaron a vivir esos principios, esas normas, esas creencias, y no solamente a vivirlas, sino también a difundirlas, empezaron a sufrir una tremenda persecución. Se dice que los discípulos de Cristo habían de recorrer la misma senda de humillación y escarnio y sufrimiento que a él le tocaba pisar. La enemistad que contra el Redentor se despertaba iba a manifestarse también en todos los que le iban a seguir y los que le seguirían y los que le seguimos. Dice que los poderes de la tierra y del infierno se coligaron para atacar a Cristo en la persona de sus discípulos. Ya Cristo había ascendido al cielo, a la diestra de Dios Padre. El paganismo previó, ¿sí?, que de triunfar la fe cristiana, los templos y todas estas creencias paganas le iban a desaparecer, y esos templos que se habían elegido a todos sus dioses, pues ¿qué iba a pasar con ellos? Entonces, así que se hicieron esfuerzos, se coligaron las fuerzas de Satanás con los de los hombres paganos para destruir esa nueva fe, esos mártires. Por eso los mártires empezaron a sufrir persecución. Dice que este fuego se encendió. Los cristianos fueron despojados de sus posesiones. Usted puede imaginar tener su casita, tener su finquita, sus, digamos allí, cultivos, y por ser cristiano los perseguían, les tocaba salir o les arrebataban eso, y a los que no lograban escapar los cogían y eran torturados, los mataban, ¿cierto? Todos ellos sufrieron gran combate de aflicción, dice. Experimentaron vituperio, azote y además de esto prisiones y cárceles, dice Hebreos 10:32 y 11:36. Muchos de aquellos sellaron su vida con la muerte, pero fueron personas nobles, fueron personas también humildes, campesinos, ignorantes, sabios, personas de toda índole que siguieron a Cristo sin distinción, fueron perseguidos y tratar de ser, digámoslo así, desterrados muchos de ellos, y muchos sellaron con la muerte, digamos, su vida por Jesús, ¿cierto? ¿Cómo podríamos catalogar que todos estos cristianos que sufrieron y murieron y sellaron, cómo podríamos decir qué cosa, ¿no? Seguir a Cristo y tener que sufrir? Muchos dijeron, no, si yo me meto en el cristianismo, o si sigo a Cristo, voy a sufrir eso, mejor me quedo ahí quietico, ¿no? Dice que empezaron a los cristianos a culparlos de las calamidades que empezaron a azotar en aquel tiempo aquella región, porque hubo pestes, terremotos, hambres, bueno, se presentaron unas situaciones difíciles y le echaron la culpa a los cristianos por causa de ella. ¿Saben? El conflicto de los siglos también en las últimas páginas nos dice que cuando vengan las 7 plagas sobre la tierra, les van a echar la culpa a los que no quieren obedecer las leyes de los gobiernos, y van a decir que las leyes de los gobiernos son leyes de Dios y que están desobediendo las leyes de Dios, y por causa de esa desobediencia es que se están presentando todos estos desastres y toda esta situación terrible. Entonces se les va a echar la culpa y por eso se les va a perseguir para destruirlo, ¿no? Entonces dice que se les condenaba como rebeldes contra el imperio, enemigos de la religión y azotes de la sociedad. Y muchos eran arrojados a las piedras, algunos que eran quemados vivos, a otros se les pusieron, dice, pieles de cordero y les soltaron los perros, algunos fueron crucificados, ¿cierto? Nuevamente. Eso era algo desastroso, ¿no? Pero, de todas maneras, dice, estos suplicios constituían a menudo la principal diversión de estas fiestas paganas en los circos, perdón. Y allí se reunía mucha gente para celebrar, y cuando un cristiano estaba desfalleciendo, aplausos, ¿cierto? Aplausos
porque prácticamente las piedras los habían destruido, ¿no? Donde quiera fueran los discípulos, eran perseguidos, eran buscados, aunque ellos buscaban refugio. Dice que muchos, habían unos túneles que habían en Roma, que atravesaban casi esa ciudad y salían a otros lugares, tenían diferentes catacumbas. Para muchos esos túneles fue como el refugio, ¿no? Y como habían cristianos no solamente de los más sencillos campesinos, sino también en la corte del palacio, cuando se sospechaba de alguno de ellos y de pronto le decían, mire, este es un cristiano, y sabía que iba a ser detenido, él sabía que iba a ser muerto, quemado, pues huían y buscaban allá esas tumbas, o esas, perdón, cavernas que habían fabricado un tiempo atrás, y allá se escondían y allá vivían. Y a pesar de que vivían en esas catacumbas sin luz, ¿cierto? Aprendieron a andar en medio de esas catacumbas. Sin embargo, era su refugio. Y nadie se quejaba, no se quejaron, ¿sí? Eso era maravilloso, la fe que les había impregnado el Espíritu Santo y las creencias y la esperanza, que gozosamente ellos empezaron a sufrir esas pruebas, ¿sí? Sabían que tenían una recompensa, por eso eran hombres que no desistieron, se mantuvieron allí, ¿no es cierto? Dice que mirando arriba por la fe, veían a Cristo y a los ángeles que desde los almacenes del cielo los observaban con mayor interés, almenas, perdón, del cielo, y apreciaban y aprobaban sus enterezas. O sea, no sé, yo me imagino cuando leí esta parte, ¿será que ellos pudieron ver los ángeles, ver la gloria de Dios, cómo los miraban y morían ellos tranquilamente con valor? Dice que la derrota para ellos era el triunfo, ¿sí? Triunfaban en la derrota. El evangelio cundía cada vez más y más y el número de sus adherentes iba también aumentando. Eso le llamaba la atención a estos emperadores, ¿no? Dice que alcanzaron y a llegar el evangelio a montañas, a sitios encumbrados, ¿m? Y a pesar de que eran atormentados, condenados, desmenuzados, decían ellos, vuestras maldades es la prueba de nuestra inocencia, vuestra maldad. De nada os vale vuestra crueldad. No era más que una instigación más poderosa para atraer a otros a la fe. Dice, más somos cuando derramáis más sangre que la sangre de los cristianos en semilla, dice Tertulio, ¿no? Interesante. Bueno, es interesante ver que Satanás veía que debido a que, aunque utilizó la fuerza, la persecución, la hoguera, el destierro y la muerte de todo tipo, Satanás se dio cuenta que por ahí no era. Y entonces, ¿qué hizo Satanás? Ideó otro sistema, dice el gran adversario, se esforzó entonces para obtener con otro artificio lo que no había conseguido por la fuerza. Cesó la persecución y la reemplazaron las peligrosas seducciones de la prosperidad temporal y de los honores mundanos. Entonces a los cristianos empezaron a ofrecérseles, digámoslo así, palacios, vestimentas, que iban ahora, ya no iban a reunirse en chozas, sino que ahora se iban a construir templos, o esos templos que habían, para que de allí ellos tuvieran sus sermones y se les iba a dar vestimenta, iban a estar en una cómoda situación. Bueno, se les ofreció una cantidad de bienes temporales, pero muchos de los cristianos dudaron de eso y no aceptaron, no quisieron aceptar, ¿sí? Así que muchos decían, bueno, nosotros vamos a ceder, vamos a convertirnos al cristianismo, pero entonces ustedes, ¿qué van a dar? ¿Sí? Pero muchos aceptaron y hicieron convenios, y esa fue tal vez una de las peores y más peligrosas, digamos, trampas del enemigo, porque como no había persecución y seducción y había, digamos, se les mostró gloria y honra y bienes y comodidad, pues entonces muchos cayeron allí. Y hubo entre los mismos cristianos algunas disensiones, pero muchos cristianos que eran fieles a la fe, a sus principios, decidieron
y se dieron cuenta que eso era peligroso, decidieron más bien abandonar ese nuevo sistema que se había formado, la unión del cristianismo con el Estado, ¿no? Que lo hizo Constantino. Y allí fue como empezó la nueva iglesia, ¿no es cierto? Pero ya todas esas imágenes, todos esos dioses, todas esas, digámoslo así, idolatría que muchos de los paganos tenían anteriormente, lo que hicieron fue cambiar el nombre por la Virgen María, por el San José, por el niño Jesús. Y esos dioses paganos que cundían fueron traídos, y los que se convirtieron al cristianismo se convirtieron fue en hombre, pero ellos siguieron con sus tradiciones. No hubo un cambio realmente. Y muchos decían, no, hagamos esto, que poco a poco los vamos convenciendo y poco a poco van a ellos a entender la verdad y van a seguir la verdad. Pero no fue así. Por eso muchos cristianos decidieron apartarse, salir, ¿sí? Y más bien seguir fieles al Señor. Ahí fue la estrategia que hizo Satanás. Y así logró entonces reafirmarse y obtener su victoria. Bajo el manto de un cristianismo falso, Satanás introducía en la iglesia para corromper la fe de los creyentes y apartarlos de la palabra de Dios. Recordemos que en algunas de las doctrinas que tiene la iglesia popular hoy en día fueron traídas del paganismo y llegaron a formar parte de la iglesia, digamos, universal, que se corrompió finalmente. Se quitó la Biblia, se dejó de estudiar la Biblia y se empezaron a practicar dogmas, ¿sí? Y ahí fue donde se corrompió. Entonces, al unirse los discípulos cristianos con paganos, pues se corrompió el sistema. Bueno, lo que nos enseña esta situación, ¿no es cierto?, es que al hacer concesión con el pecado, con el mal, pues había mucha hipocresía, mucha maldad, porque se aparentaba, ¿sí? Se tenía una actitud de reverencia, de humildad y todo, pero había ambiciones, había engaño, había deseos de prosperidad y digamos de ganancias. Y por eso cuando en la época de los apóstoles, cuando Ananías y Zafiras vinieron a traer la ofrenda para el Señor, después de que habían prometido que iban a dar, ¿sí?, una ofrenda grande cuando vendieran su terreno, su finca. Entonces resulta que cuando vendieron, ellos dijeron, no, pero no vamos a dar todo, quitemos una partecita porque, ¿sí?, porque tenían ambiciones, no tenían su corazón en Cristo, no dieron. Y dice que el Espíritu Santo condenó eso para que los discípulos y todos los que estaban ahí siendo adoctrinados, pudieran entender que al Espíritu Santo no le puede engañar, ¿sí? Y quedó eso impreso ahí en la Biblia para que así muchos de los que llegan con apariencia de cristianos, pues tienen otros intereses aparentemente cristianos, pero con intereses mundanos, ¿no? La Biblia no fue aceptada como la regla de la fe durante aquella época. Y debido a que la Biblia no fue aceptada y muchos de los que empezaron a practicar los principios fueron tildados como herejes. Cuando ustedes ven de pronto el documental, aunque no lo tratan de apagar un poquito y no presentarlo con toda su verdadera forma, dice que vino la persecución, y a los que denunciaban o los que trataban de vivir la verdad y enseñar esa doctrina, se les empezó a tratar de herejes y fueron perseguidos y se les condenaba con la hoguera, con la crucifixión, se les torturaba. Cuando ustedes ven, digamos, esas documentales sobre la Inquisición, ¿cierto?, cómo se planeó para acabar con el protestantismo que había aparecido o con aquellos que no estaban de acuerdo con las doctrinas y las normas. Entonces la iglesia finalmente se corrompió,
¿sí? La Iglesia Universal se corrompió y empezó a hacer la guerra. Empezó a hacer la guerra porque como no pudieron destruir a Cristo, como no pudo vencer a Cristo Satanás, entonces vence a su iglesia. Lo que nos habla en este capítulo, el conflicto de los siglos, dice desde el tiempo de Cristo hasta hoy, sus verdaderos discípulos han despertado el odio y la oposición de los que siguen con deleite los senderos del mal. ¿Sí? Entonces, cada vez que se trata de vivir los principios y de proclamarlos, pues muchos no están de acuerdo, ¿no? Los que son llamados a sufrir la tortura y el martirio no hacen más que seguir las huellas del amado Jesús, del amado Dios. El Señor no tarda su promesa, dice 2 de Pedro 3:9. Él no se olvida de sus hijos, ni los abandona, pero permite que los malvados que pongan de manifiesto su verdadero carácter, o sea, que ellos se enriquezcan y de pronto lleguen a adquirir muchos bienes y a triunfar en la vida, pero dice que el Señor lo permite para que estas personas, sean tanto las que surgieron antiguamente como las de hoy, puedan manifestarse su verdadero carácter. Recordemos que cuando la gente empieza a tener bienes, posesiones y vanagloria, empieza a corromperse el corazón. Dios permite que los malvados prosperen y manifiesten su enemistad contra él para que cuando haya llenado la medida de su iniquidad, todos puedan ver la justicia y la misericordia de Dios en la completa destrucción de aquellos. Sí, aparentemente vemos un cuadro así como que ¿por qué permite Dios? Ya le llegará su hora, ¿no? Cuando todo acto de crueldad o de injusticia contra los fieles de Dios, dice, todo acto será castigado como si hubiese sido hecho al Hijo de Dios. Todo lo que le hagan a los hijos de Dios. Todos los que quieran vivir piamente, dijo el Señor, padecerán persecución. ¿Por qué entonces, dice el conflicto lucido, parece adormecida la persecución en nuestros días? Y yo les hago una pregunta, ¿ustedes han sentido la persecución? ¿Sí? En estos días, el único motivo es que la iglesia se ha conformado a las reglas del mundo y por lo tanto no despierta la oposición. Dice, la religión que se profesa hoy no tiene el carácter puro y santo que distinguieron la fe de los cristianos en los días de Cristo y sus apóstoles. Si el cristianismo es aparentemente tan popular en el mundo, ello se debe a que tan solo el espíritu de transigencia, hay un espíritu de transigencia con el pecado, y a que las grandes verdades de la palabra de Dios son miradas con indiferencia y a la poca piedad vital que hay en las iglesias. Triste, ¿no? Duro está, digamos, este párrafo. Dice, reavívase la fe y el espíritu de persecución se revivirá también y el fuego de la persecución se volverá a encender. Cuando de pronto estuve en una zona por allá de Santander donde hubo los primeros cristianos adventistas, de Zapatoca para allá, alguna vez que tuve la oportunidad de viajar en esa zona, me llevaron, hermanos me llevaron a una tumba de un hermano que había sido, prácticamente lo habían matado a piedra. Sí, uno de los primeros mártires aquí en Colombia. Sí. Él enseñaba, era profesor, enseñaba en una escuela y empezó a enseñarle a sus alumnos la Biblia y el amor de Dios y de Cristo. Y en esa escuela él enseñaba y servía a todo el mundo, sí, y con agrado y todo el que quería, digamos, conocer la verdad. Y en ese tiempo, dicen los hermanos, en ese tiempo un protestante era mirado como un hereje, como algo cruel. Y un día lo estaban esperando mientras él iba por un camino, iba a hacer una vuelta, lo estaban esperando en un lugar y lo cogieron allí. Y allí fue donde a piedras y palos y bueno, lo mataron a cuchillo. Esta muerte de este hermano joven fue tenaz, duro. Se sintió en toda esa región, digamos,
esa angustia, ese dolor, esa pena, esa tristeza, porque todo el mundo conocía a este hombre como un servidor, un hombre que andaba rectamente, un hombre que era intachable, un hombre que se interesaba y se preocupaba por muchas personas y sirvió a muchas personas, ¿sí? Y de pronto cuando él estaba allí, ninguno se convirtió. No, difícilmente la gente se convertía porque todos tenían su fe, su religión y muchos lo empezaron a odiar, algunos empezaron a odiar a tal punto que precisamente decidieron matarlo allá en Zapatoca. Cuando a él lo fueron a enterrar, se agrupó gente de todos lados. Y después de que él fue enterrado allí, ¿cierto? Inclusive en esa tumba también está a un ladito enterrado el hombre que planeó la muerte y que ayudó a matarlo. ¿Sí? Decía, ahí está el que lo mató. Cuando se levante el día del juicio, digo, ¿cómo era, no es cierto? Pero mucha gente después de esa muerte, eso fue una semilla. Muchos se convirtieron en esa región. Y mucha gente, casi toda esa región, fueron adventistas, ¿cierto? Por la muerte de un mártir allí, ¿cierto? ¿Saben? Estamos esperando eso para estos días. Hoy en día, analizando la situación mundial, precisamente he estado hablando con personas que han venido de Canadá, otras personas que venían, hablé hoy con unas personas que venían de Holanda. Le dije, ¿cómo está en Holanda? No, yo tengo mis hijos en Holanda, decía esta hermana. Ah, sí, ¿y cómo están ellos? No, esos están encerrados. Alemania está cerrada, está sitiada. Todo ese, digamos, los Países Bajos está sitiado, Italia. El único país que no, como que está libre es Suiza. Suiza. Pero los demás países están en cuarentena. O sea, toda esa región de Europa. O sea, si estos gobiernos son capaces de sitiar, de encerrar, ¿cierto? Digamos, a toda esa comunidad, y qué es lo que piensan hacer ahorita, traer a América también y encerrar la otra, con una ley mundial, porque esto es simple y llanamente una muestra y una prueba que está haciendo el enemigo para cuando se vaya a imponer la ley dominical. Cuando se vaya a imponer una ley dominical, vamos a mirar, o sea, vamos a ver quién es quién. Y como aquellos de aquel entonces mártires que fueron traicionados por sus compañeros, inclusive que conocían, sabían de la doctrina, fueron traicionados y entregados, la historia se va a volver a repetir. El problema aquí es si yo estaré firme y de pronto tengas que ser un mártir, porque al final de los tiempos, conflicto de los signos dice, y el Señor Jesús dice, muchos morirán. Y el libro de Apocalipsis dice que es necesario que se complete el número de los muertos, ¿no? De los valientes. Entonces, estaríamos dispuestos nosotros a morir por esta fe, por esta verdad. Pues yo lo que veo es que están haciendo las pruebas estos magnates del mundo, ¿sí? Y de pronto muchos no lo publican, pero están acorralando. Y si lograron esto con esa vacuna, aprovecharon la salud del mundo, abusaron digamos, de este pandemia y pandemia le dicen algo otros, para aprovechar cómo es que iban a controlar el mundo, ¿sí? En dónde es que tienen que ellos de pronto, digamos, mirar qué puntos son los que les falta para poder tener el control. Pues de la misma manera vamos a tener que sufrir. Y lo más fácil es que vamos fácilmente a ser localizados. Usted sabe que estos celulares, a usted ya le conocen, usted tiene un celular de esto y prácticamente todos sus datos, lo que usted hace, banco, lo que tiene, con quién está casado, todo eso, el perfil suyo ya está ahí. ¿Qué es lo que hace? ¿Qué es lo que cree? Ahí está el perfil de todos. Pero cuando venga la persecución, como le pasó a estos mártires por Cristo, ¿cuántos serán los que, mis queridos hermanos, los que de pronto iremos a fallecer? Yo siempre le digo a mi familia y trato de decirles, ¿saben qué?
Pidámosle al Señor, hagamos esta oración, y es la que yo de pronto quiero invitarlos también. Digámosle, Señor, si yo no voy a soportar la prueba que ha de venir al mundo, ¿sí? Y no voy a ser capaz de permanecer fiel frente a alguna de estas, digámoslo así, pruebas, ¿sí? Entonces mejor lléveme antes. Prefiero morir antes, si toca, pero con tal de salvar mi alma, ¿no es cierto? Porque sería muy triste. eh, a veces muchos queremos vivir, no queremos morir, pero ¿será que vamos a resistir la prueba? Solamente el Señor conoce los corazones. Y el Señor nos dé su Espíritu Santo y su bendición para no decaer. Eso es lo que, digamos, en este capítulo yo puedo sacar enseñanzas para mí, ¿no? Vendrán estos tiempos peligrosos. Bien, hermanos, nuevamente leo, revívase la fe y el poder de la iglesia primitiva, y el espíritu de la persecución reavivará también, y el fuego de la persecución volverá a encenderse. Así es que, hermanos, en la medida que empecemos con fuerza a predicar y testificar, pronto veremos de pronto la persecución. Bueno, el Señor nos ayude y el Señor nos dé la fuerza, el valor, el Señor nos dé la capacidad de resistir, porque creo que si en este momento nos cogieran a más de uno para dar testimonio y estuviera en juego nuestra fe, posiblemente desfalleceríamos mucho, no sé, puede que sí, puede que no, alguno. Quisiera hacer una oración para que el Señor nos siga capacitando, nos siga ayudando para resistir, para estar firmes, fieles, frente a los embates que han de venir sobre su iglesia. Y si es que lo más probable es que nosotros alcancemos, el Señor nos permita estar vivos y ver esta situación, ¿no? Vamos a orar, hermanos, si es tan amable, vamos a inclinar el rostro. Querido y eterno Padre que estás en los cielos, para ti sea la honra, la gloria y la alabanza por los siglos de la eternidad. Señor, en la historia está registrado cómo los valientes que estuvieron dispuestos a dar su vida, a sacrificar todo, a perder sus bienes, algunos a sufrir el martirio, el dolor, la crucifixión, de pronto otros ser quemados vivos, perder todo, Señor, por amor a ti. Señor, aunque sabemos que la historia se volverá a repetir, que el fuego de la persecución va a volver nuevamente a encenderse cuando la iglesia, Señor, despertemos y empecemos a vivir los principios, la humildad, y vivamos esas vidas, Señor, de pureza, de santidad. Y tu Santo Espíritu pueda utilizarnos. Señor, sabemos que se levantará la persecución, pero necesitamos, Señor, tu ayuda, tu dirección. Y si necesitamos ser preparados de algún momento, pasar por dificultades, por pruebas, por situaciones difíciles, Señor, que podamos ver eso como un peldaño para capacitarnos y para ayudarnos a cuando vengan la verdadera persecución, podamos estar fieles y firmes. Señor, acompáñanos, no nos deje de caer, no nos deje flaquear. Y Señor, si es que vamos a desistir, permítanos, Señor, más bien el descanso. Ayúdanos a aceptar, Señor, tus caminos, tu voluntad. Tú conoces nuestro corazón más que nadie. Tú sabes, Señor, quién es, cuánto, cómo podemos resistir, y nos queremos colocar en tus manos para que tú seas el que nos capacites y el que nos ayude, Señor. Bendice cada hermano, bendice también cada situación que está padeciendo y sufriendo cada uno de nuestros hermanos, sobre todo en aquellos países que ahorita hay hijos tuyos, pero que están, Señor, en cuarentena, han sido encerrados, han sido, Señor, allí puestos en esta situación. Que tú les sostengas, les ayudes. Sabemos que esta situación va a traer consecuencias económicas a nivel mundial y va a producir, Señor, descalabros
en muchas situaciones, que el enemigo va a actuar, Señor, cada día apretando más a la humanidad y convirtiendo, Señor, esta situación en una gran calamidad para la mayoría del mundo. Pero sabemos que tú nos sostendrás y tú nos mantendrás firmes, fieles, Señor. Te rogamos y te imploramos esa bendición y también la bendición para todos nuestros amigos, hermanos que en esta noche nos hemos conectado solamente con el deseo de conocerte, conocer tus caminos, saber qué vendrá y estar preparados. Gracias, Señor. Perdónanos nuevamente nuestras deficiencias, flaquezas, pecados. Lo agradecemos en el nombre sagrado de Cristo Jesús. Amén. 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 Bueno, Bueno, hermano, amén. muchísimas gracias por el tema. Sin embargo, ojalá si podemos leer Mateo 24. Allí también vamos a encontrar los acontecimientos. Y en Mateo 24:33 dice: así también vosotros cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca Cerca. a las puertas. Amén. O sea, por más cosas difíciles que veamos cada día en este mundo, para nosotros debe ser motivo de gozo. ¿Por qué? Porque la venida del Señor Jesús está a las puertas. Muchas gracias a Janet y al doctor Elman por la tema de esta noche. Una feliz y bendecida noche para cada uno y que, bueno, vayamos tranquilos a descansar a nuestras camitas.